años 80 en Chile estuvieron marcados fuertemente por los cambios económicos, políticos y sociales. La época también se caracterizó por el represivo gobierno militar y por la inserción de un nuevo sistema económico neoliberal. Aún así, la gente no desperdició las oportunidades e iniciativas que tenían para pasar el tiempo libre y recrearse, además de salir de las burbujas sociales y económicas y políticas en las que se encontraban. Las actividades recreativas que utilizaban iban desde el juego con canicas hasta la incorporación y el uso de nuevos aparatos electrónicos y tecnológicos como este. Los invito a ver el siguiente reportaje para informarse acerca del entretenimiento y el ocio en los 80 en Chile. El entretenimiento forma parte de la amplia familia del ocio y se ha convertido en un sector floreciente de la actividad económica, a través del cual se dan temporalmente las preocupaciones y estreses laborales, especialmente mediante el aprovechamiento de parques, áreas verdes, medios de comunicación, las industrias del cine, la música, los videojuegos y el deporte. En la década del 80 y en la década del 70, los niños, los jóvenes, por ejemplo, realizaban muchas más actividades fuera de la casa, porque obviamente no es que hubiera mucho panorama dentro de la casa. En la casa no había PlayStation, no había Nintendo, no había televisor por cable, a lo más había un VHS y había que ir a rentar una película. Entonces mucha de la actividad se hacía en los espacios públicos, ¿ya? Los niños juegan en la calle, o sea, es decir, juegan en la calle, andan en bicicleta y realizan ese tipo de actividades, más que actividades que hoy consideraríamos incluso un poco más sedentarias, pero que se realizan dentro del hogar o en el espacio privado doméstico. Los juegos de mesa son actividades lúdicas que se desarrollan sobre una mesa o superficie similar, como bien lo indica su nombre. Consisten en que los equipos de juego deben perseguir objetivos generales mediante el uso del naipes o el movimiento de las distintas fichas sobre un tablero. Los juegos de mesa ayudan a desarrollar habilidades tácticas y técnicas, como también de memorización. Sin embargo, el factor primordial es el azar. En la década de los 80 ayudaron a proporcionar un espacio y un ambiente propicio para el entretenimiento familiar. Tal como lo conocemos hoy en día, los parques consisten en amplias áreas verdes de concurrencia familiar y por sobre todo infantil. Sin embargo, en la década de los 80 su uso era mucho más popular al de hoy. Una de las actividades recreativas al aire libre más recordadas de la época de los 80 fue el uso de la bicicleta, que no solamente era empleada en los largos paseos a través de las calles y parques de la ciudad junto a los amigos, sino que también como un excelente medio de transporte para llegar a ellos y a la escuela. De hecho, se decía que cuando el patio delantero de una casa estaba cargado de bicicletas, el panorama estaba entretenido dentro. La Torro TT encabeza el modelo más común de bicicletas de la época, conocida localmente como la todoterreno, que poseía guardabarros y asientos desproporcionados. Le seguía su hermana mayor, la Torro Cross MX, la primera en contener cambios de 3 velocidades, amortiguadores y frenos modernos. Posteriormente le seguía en la lista la Orbea Furia, una moto chopper en versión bicicleta, y por último la BH California, una bicicleta liviana de colores fuertes empleada principalmente por los niños. Sin embargo, no todas las actividades eran desarrolladas fuera del hogar, ya que existían algunos modelos de rompecabezas tridimensional, como los cubos Rubik y los Lego, que eran preferidos por los hombres y niños para jugar dentro de la casa, mientras que las mujeres, en su mayoría, preferían jugar con muñecas. A pesar de todas las actividades desarrolladas dentro y fuera del hogar que ya mencionamos, la lectura se constituía como un pasatiempo muy importante en la década de los 80. Los adultos preferían leer e informarse sobre política y economía, que eran temas recurrentes para el país, mientras que los niños leían historietas clásicas o cómics. En este momento nos encontramos en la sección de las ciencias políticas y sociales de la Biblioteca Municipal de Concepción, debido a que los libros jugaron un papel muy importante a la hora de entretenerse y pasar el tiempo en la década de los 80. Por razones obvias, los autores escribían predominantemente sobre temas políticos y repercusiones sociales que tuvo en la época para la gente, para las personas que eran del tema de interés general. Sin embargo, también existieron algunos autores, principalmente los actuales, que basan sus novelas ambientadas en la época de los 80, como por ejemplo el libro Formas de volver a casa de Alejandro Zambra.
La tecnología en Chile ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 20 años. Sin embargo, si retrocedemos hacia la década de los 80, nos daremos cuenta que no existía el internet, ni las invitaciones electrónicas, ni las redes sociales, y se estaban recién comenzando a popularizar los medios masivos de comunicación. Fue una época marcada por la moda, el cine, las consolas, los juegos y la vida al aire libre, y ahora nos adentraremos en cada uno de ellos. El cine y el teatro fueron lugares de encuentro muy populares para la década de los 80, que era disfrutado por niños, jóvenes y adultos. En primer lugar, en el cine se caracterizaron las nuevas películas estrenadas en la época, entre las que se encontraban E.T., Tiburón y la primera parte de la trilogía de Star Wars, que eran muy famosas por los nuevos efectos especiales que se estaban empleando. Ahora nos encontramos en el Cine Plaza de la Galería Ramos del Centro de Concepción. Está formada por una boletería que se encuentra en el nivel superior y la sala de cine en el nivel inferior. Just press the button. There you are in 90 seconds. Razor sharp image and bright lasting colors. Polaroid. La fotografía instantánea tuvo su auge en la década de los 80 con empresas como Polaroid popularizando el uso de cámaras instantáneas en Chile y en el mundo. En 1981 se lanzó el modelo 600, que fue uno de los más vendidos de la historia debido a su simplicidad de uso y funcionalidades modernas para la época. Con solo el clic de un botón se podía obtener una imagen completamente revelada en menos de 5 minutos. Con el lanzamiento de estas nuevas tecnologías, la fotografía pasó de ser un arte practicado por pocos a un pasatiempo considerado muy entretenido por niños, jóvenes y adultos. El año 2017, la empresa Polaroid Originals sacó su modelo de cámara One Step 2 inspirado en el de 1977, para que las nuevas generaciones pudieran revivir la fotografía como lo fue en tiempos anteriores. Gente que venía saliendo de los 70, ¿no es cierto?, hacia los 80, como me pasó en la época mía, escuchábamos, qué sé yo, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, cosas que heredaron un poco también, heredamos de nuestros hermanos, como los Beatles, ponte tú, me acuerdo que mi hermano escuchaba Beatles. Entre los mayores y más revolucionarios inventos de la época podemos encontrar el llamado Walkman o Personal Stereo, que constituyó el primer reproductor de cassettes portátiles de todo el mercado. A pesar de que esta era una nueva tecnología, tenía un funcionamiento muy sencillo, lo que permitía que con 2 pilas y unos cuantos clics pudieras escuchar la música que tú quisieras en cualquier lugar. A fines de los años 80 surgieron en Chile diversas estaciones de radio enfocadas en un público y en un estilo musical determinado. San Cristóbal, Aurora y La Ciudad fueron algunas de las radios que representaron a Concepción a lo largo de todo Chile. La radio con el nombre de la Octava Región se destacó por ser opositora al gobierno militar y al de la UP. Fue reconocida por su defensa a la democracia. Madonna, Prince, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Duran Duran y The Police fueron los artistas más escuchados y conocidos de la época. Y tú, cuando ves un espectáculo deportivo, ves al estadio, tú lo ves por televisión. Entonces, otra vez tú estás sentado viendo un espectáculo que tendría que ser activo para ti. El televisor es un aparato que llegó al país mucho antes de la década de los 80. Sin embargo, en el año 1978, con la aparición del primer televisor a color y simultáneamente con la transmisión en vivo del Mundial de ese mismo año, su uso se masificó por sobre todo en aquellas familias adineradas. De todas formas, el desarrollo y la fama de este nuevo equipo electrónico no terminó ahí, ya que en el año 1980 se introdujo el control remoto que se conectaba al equipo mediante un cable. Esto denotaba los grandes avances tecnológicos de la época, como también la inminente facilitación de la vida de las personas. Por ejemplo, no todas podían acceder a la tecnología. Eso sí, habían ya televisores. Yo recuerdo que me cuentan, porque yo no estaba en esa época, que mi abuelo, que vive en Lota, que era ex minero, tenía una televisión y era el único que tenía una televisión en todo el sector. Así que todos iban, los vecinos, a ver televisión a su casa porque era como la moda en los 80 y mi mamá igual se acuerda de eso. Las primeras máquinas de juego llegaron al país en el año 1910, para posteriormente en la década del 70 comenzar a utilizarse en los bares principalmente.
Más tarde, en la década de los 80, se convirtieron en una moda y tendencia juvenil. En este momento nos encontramos en el Café Yoko, ubicado en el centro de la ciudad de Concepción. Fue fundado en el año 1980, en donde comenzó siendo un salón de juegos o un arcade, de aquí. Posteriormente, debido a la necesidad de los padres de pasar tiempo con su hijo en estos centros recreacionales, se transformó en un café que aún mantiene la ambientación y el entretenimiento de la época. Hoy en día, el entretenimiento ha cambiado bastante. Hemos modificado las distintas formas que usamos para recrearnos. Sin embargo, hemos logrado mantener las distintas expresiones de la diversión que teníamos en la época de los 80. Asimismo, la identidad cultural de la década de los 80 ha trascendido durante los últimos años, manifestándose a través de las distintas ambientaciones que logramos apreciar hoy en día. Es posible notar que la tecnología ha avanzado enormemente en los últimos años y no se ha detenido hasta hoy en día. Entonces, ¿podemos imaginar cómo será el entretenimiento en otros 40 años más?